Buenas, Óscar. ¿Qué tal? Bienvenido. Gracias. Gracias por venir a contarnos cosas de lo que haces. Faltaría más. Es gratis. Es gratis. Sí. Empiezo por preguntarte, te has dedicado desde hace ya como unos 9 años a salvar gente en el mar. También estás ayudando a salvar gente en tierra, apoyando a otros perfiles de ONGs o a otras ONGs. ¿Qué sientes cuando eres capaz de salvar una vida? Bueno, normalmente Bueno, estas cosas ocurren siempre bajo muchísima tensión, muchísima presión. No es algo que sea casual, sino hasta conseguirlo. Supongo que te has tenido que esforzar o has tenido que localizar o buscar o detectar. Ha habido mucha tensión previa y cuando rescatas a alguien o salvas una vida que está a punto de morir, no eres demasiado consciente en ese momento, sino estás en la acción, estás en el momento y cuantas más puedas, porque normalmente siempre hay un déficit de manos y de brazos. No somos los que deberíamos y en un naufragio, por ejemplo, son muchas personas las que te piden auxilio a la vez y no puedes con todas, entonces no estás muy pendiente de sentirlo, ¿no? Y a posteriori, cuando acabas ese día, Luego, si te dejan los muertos, son los que te impiden dormir y los que te presionan, los que no has podido ayudar. Con el tiempo y con perspectiva, con distancia, sí que dices, ostras. Yo tengo un ejemplo. Cuando yo veo a la aula de comunicación, cuando explica y hace las notas de prensa el número de personas que hemos rescatado, que ya lo tiene muy fresco, o sea, está en 60 y pico mil, pero yo no me di cuenta hasta que en un partido de fútbol, en el Camp Nou, el speaker dijo que hoy estamos, somos 60 o 70 mil aficionados en el campo. Entonces, claro, los vi todos juntos y ahí tuve conciencia del gran trabajo que ha hecho el equipo de Penals en estos 9 años, ¿no? Y sí que fui consciente, porque a veces dices, ostras, ¿cuántas personas de aquí serán algo? ¿Cuántas familias saldrán de aquí? ¿Cuánta descendencia saldrá de aquí? ¿Cuántas personas importantes saldrán de estas 30.000? Científicos o quizá un líder mundial, no sabes nunca. Hablábamos otro momento de que nunca sabes qué acción va a generar un cambio, nunca lo sabes. Entonces yo cuando fui a Lesbos fui a ayudar a los que votaban en el mar en ese momento. Nunca fui a montar ninguna ONG ni nada, ni a rescatar 70.000 personas, mucho menos. Así es que, claro, cuando ves con perspectiva todo, te das cuenta de que sí que se ha hecho un trabajo. te había leído en algún lado, no sé si uno de los peores días que viviste, que está metido en la película que hicimos de Mediterráneo, es el noviembre del 2015. El 28 de octubre. De octubre era. 28 de octubre, sí. No. ¿Sigue siendo tu peor experiencia o a lo largo de estos 9 años? Todavía no lo hemos superado. Aquel naufragio, no, aquello fue muy grande. Fue muy grande. En Mediterráneo pudisteis dimensionar un poco lo que era, pero ahí faltaba el factor más duro, el mar. Estábamos con fuerza 7. Cuando se rodó, sí, era mar plano. Era una película. Seguramente en una piscina. Allí meterle viento de 30 nudos y olas grandes y aquello era un desastre de que las salitres se te pegaban las pestañas. Llegaba un momento en que llevabas tantas horas ahí con el agua en la cara, que se te iba quedando la sal acumulada en las pestañas y llegaba un momento que terminaba de abrir los ojos, tenías que sacarte la sal de las cejas y de las pestañas, de estar horas y horas intentando salvar personas, ¿no? Murieron muchísimas. Aquello fue lo más duro que he visto nunca. Normalmente los cuerpos de seguridad que se dedican al salvamento marítimo
normalmente cuando llegan a un naufragio ya ha ocurrido todo. O sea, no están allí presentes. Sí, ya ha pasado, ¿no? Claro, entonces rescatan a los supervivientes, a los que están cogidos a algo que flota, ¿no? Nosotros llegamos allí cuando acababa de pasar y todo el mundo estaba en el agua. Entonces era la selección natural de los que sabían nadar con los que no sabían, y eran muy pocos los que sabían nadar y estaban muy agotados. Así es que fueron cayendo y fueron desapareciendo con 2 motos de agua, imagínate. Eso fue... Yo no debería estudiarse porque de hecho no hay muchas referencias sobre lo que hay que hacer en un naufragio de grandes dimensiones, ¿no? De 400 personas en el mar pidiendo ayuda, cogidas a plásticos y a tablones y a restos flotantes. No hay mucha literatura, no hay mucha formación. Así es que haces lo que puedes, como puedes, y es durísimo. Luego las consecuencias del postraumático también te acompañará el resto de la vida. ¿Y os ayudaron ahí los pescadores de Lesbos o algunos, al menos? Sí, momento. Los de Escadas Caminias y algunos turcos. Sí, la verdad es que siguen ayudando. Menos mal que estuvieron ellos, menos mal que llegaron. Porque si no, igual tampoco estaríais vosotros. No, sí, hombre, éramos profesionales y somos profesionales. Lo primero que aprendes es a proteger tu vida, ¿no? Pero no se hubieran salvado más de 200 personas, porque no podíamos subirlos a los barcos oficiales. Había 2 barcos, uno de la Guardia Costera y uno de Frontex, y ninguno de los 2 era apto para rescatar. O sea, no podía subir una persona del agua a 1,5 metros de altura, porque subir a niños. Pero un adulto, como lo subes, no podían subirlos. Entonces era imposible. Hasta que no llegaron los pescadores rápidamente nos ayudaron y bueno, iban poniendo las redes. Yo me acuerdo que ya estábamos cansados cuando llegaron, y cuando me acerqué al barco de pesca, tocaba, pum, golpeaba contra el barco, y mientras me sacaban a las 2 o 3 personas que llevaba, y ya no podía con mis brazos, y me daban palmadas en la espalda y me decían, venga, sigue. O sea, me empujaban a que fuera a rescatar más. Y cuando volví, ya me habían puesto una barra de madera con una cuerda para que pudiera nadar, me dieron un agua, sigue, y al volver ya habían unas redes, porque veían que golpeaba contra el barco y habían unas redes. O sea, poco a poco iban improvisando. Eran profesionales del mar. Los otros eran funcionarios. Y si algún día te pasa algo en el mar, reza para que los que vengan a ayudar seamos profesionales del mar y no los funcionarios. En Grecia, aquí en España es otro tema, porque aquí tenemos salvamento marítimo que se dedican exclusivamente al salvamento marítimo, a personas. En Grecia era la Guardia Costera, que hacía cualquier cosa salvar personas. No estaban ni pensados, ni preparados, ni formados para rescatar, sino para disuadir cualquier intento de entrada, ¿no? ¿Y la gente de Lesbos sigue colaborando o está cansada de que año tras año, porque claro, vivir eso también allá, ¿no? La gente que vive ahí, que vaya, ¿cómo es ahora la situación? Imagínate en una isla como Lesbos, que vive del turismo y que de golpe, pues, que tiene unos 80.000 habitantes, ¿verdad? Y que de golpe su población se triplique. Con gente que no puede, aunque tuviera el dinero, no puede acceder a una habitación de hotel, porque han entrado de forma irregular y por lo tanto no se les permite. Entonces, que estas personas queden en la calle, que no se les pueda ayudar, que se te persiga si las ayudas, que no puedan utilizar el transporte público, que tengan que andar 60 kilómetros hasta llegar a la capital para inscribirse en un registro, hacer colas de una semana al sol, y que esa población que se ha triplicado ocupe todo el espacio público de la ciudad. Genera problemas de convivencia, evidentemente, porque todos los parques, las zonas comunes, el turismo no viene, porque los medios de comunicación difundan esa sensación. Evidentemente que no era favorable para la población, para los isleños, ni para nada. Y si además te dejan abandonadas
las barcas con las que llegan en las costas, con los chalecos tirados, plásticos, residuos, gasolina, y te contaminan una zona tan bonita como el norte de la costa de Lesbos, que era agreste y natural. Claro, imagínate que la percepción de los locales, ¿no? Claro. Y que vengan un montón de voluntarios de todas partes del mundo a ayudar a esa gente y que te dejen las playas como te las dejaban, ¿no? Tapizadas de chalecos y de plásticos. Ujú. Evidentemente que esto, claro, no gustaba absolutamente nada. Ujú. Pero, no sé, nosotros enseguida captamos que había que hacer cosas, que había que colaborar con los locales. Empezamos a recoger chalecos y a ayudar con el tema de un poco con la limpieza. Y eso les gustó. Y bueno, y también, evidentemente, utiliza sus comercios, utiliza sus hostales, compras. O sea, también había participación económica Ujú. por parte de las organizaciones que estábamos allí, ¿no? O los grupos de voluntarios. Pero no era suficiente. Había un tono con cierta actitud, un tono de incomprensión, aunque cuando el tiempo era malo y había naufragios, las mesas y los manteles de los restaurantes se usaban para secar niños. Ujú. Los restaurantes que habían en el puerto, que habían en la zona, allí se volcaba todo el mundo cuando era vida o muerte. Cuando las llegadas eran normales porque hacía buen tiempo y no había excesivo agua, era cuando podías encontrarte cierta acritud, por decirlo de alguna manera, pero no era curioso ver cómo se volcaban cuando la situación era, o cuando estábamos buscando algún desaparecido que había caído en el mar de noche, aparecía siempre algún pescador a echar una mano. Y ahora con estos años en perspectiva, cuando llegan, sigue siendo parecido la situación. ¿Ha hecho algo el gobierno europeo por mejorar la situación de los locales de Lesbos? Bueno, hombre, en marzo del 2016 se firmó un acuerdo con Erdogan, 6.000 millones de euros, a cambio de que cerrara las salidas y retuviera 2 millones de sirios en su territorio. Entonces ya estábamos hablando de una llegada de 3.000-4.000 personas al día. Ujú. Ahora 3.000-4.000. 3.000-4.000, sí. Entraron 900.000 personas por allí Ujú. en pocos meses. Ujú. Son muchísimas personas. 1 millón de personas no se puede esconder en algún país, ni en la costa europea, ni en costa turca. Era evidente la connivencia de las administraciones en toda esta mancha de este éxodo, ¿no? Porque un éxodo, 1 millón de personas es un éxodo. Ahora no, ahora llegan muy pocas. Y muchas veces son devueltos Ujú. en el caliente. Directamente, sí. Incluso a veces los depositan en balsas salvavidas, de esas que hay en los veleros, en los barcos, que se tiran al mar y se hinchan. Sí. Y los cogen dentro y los tiran al mar para que vuelvan a Turquía, para que los turcos los rescaten. Ujú. Así es que todavía quedan retenidos en en campos de refugiados, Ajá. y sigue estando más o menos, empeoró Ajá. porque había cierta colaboración de la Guardia Costera cuando las cosas iban mal dadas. Cuando había temporal, cuando habían naufragios, cuando había que buscar embarcaciones que se habían perdido, había cierta colaboración. Ahora no hay absolutamente nadie, o sea, no hay ninguna ONG allí, y son perseguidos. No. O sea, nadie puede hacer lo que estábamos haciendo nosotros, ¿no? Completamente, es como en el Mediterráneo, ¿no? Que te criminalizan si estás allí y difundes lo que ves. Lo que ves. ¿Y has tenido relación con alguien de estos 70.000 personas? ¿O has mantenido algún tipo de contacto? ¿Sabes si alguien, esto que decías, ¿no? Que puede salir un tío que cambie el mundo, o un médico, o hay alguien que sepas que ha llegado, que ha entrado en Europa y que tiene una Sí, vida? bueno, hay algunos que sí. Yo siempre he aconsejado el no vincularte mucho, ¿no? O sea, déjalos en la orilla y desentiéndete y volvamos al mar, que ahí es donde hace falta que estemos. El
En tierra ya hay otras organizaciones que se pueden ocupar y se deben ocupar de estas personas, pero en el mar no hay nadie, o muy pocos. Por lo tanto, volvamos otra vez al mar y centrémonos Cada uno en lo que sabe, ¿no? en lo nuestro, porque es que les darías todo. Cuando tú tienes contacto con una persona que ha sufrido tanto y te cuenta su vida, yo recuerdo muchos casos, ¿no? Pero cuando te cuenta en primera persona lo que ha sufrido y con el niño en brazos, y su mujer y sus otros hermanos han quedado escombros en el bombardeo en Siria, como está pasando en Gaza, y este señor te explica que no sabe dónde ir y que no sabe lo que hacer y que no tiene absolutamente nada más que el pasaporte, le darías todo. Le das que tengo una cartera, ¿cómo te ayudo? De esta tarjeta que tiene 2.000 euros, tira con mi tarjeta, este es mi PIN, se lo darías todo. Es que luego viene otro, y viene otro, y viene otro, y todos están con una historia tremenda detrás. Entonces, yo siempre aconsejaba a todo el equipo vincularse mucho, pero aún así, en el Mediterráneo convives con ellos 2 o 3 días. En Lesbos los dejabas en tierra y se iban. En el Mediterráneo los rescatas en aguas internacionales. Igual tienes 3, 4 días a bordo En el barco. y tienes que convivir con ellos y somos personas, somos humanos y convives y con unos tienes más relación que con otros, por lo que sea, por afinidad o por casualidad, y te enseñan sus redes sociales y te dicen, mira, te piden el teléfono, se buscan y te enseñan a su familia, te enseñan su casa, su trabajo, porque todos tienen redes sociales y todos tienen familia y todos tienen smartphone y tienen bicicleta y tienen un trabajo, y el que no ha estudiado una cosa ha estudiado otra. Y dices, bueno, si hablas los idiomas y tenías un trabajo y tal, ¿y por qué te juegas la vida? No había más remedio. No había más remedio, porque me he quedado atrapado en este país me tenía que salir porque me perseguían, de este país he pasado a otro, acaban todos en Libia empujados por su viaje y por las mafias, ¿no? Y por milicias que vigilan fronteras y que te extorsionan. Si eres mujer, pues evidentemente que lo pagarás todavía más, ¿no? Con los asaltos sexuales continuamente, ¿no? Y claro, pues acabas teniendo relación con alguno. Yo tengo alguno en Facebook que lo sigo, sí, que lo veo de vez en cuando, pues que sale sus fotos, cómo va. Recuerdo que tuvimos un parto en una patera, la niña murió, el bebé murió, lo reanimamos después de 40 minutos de reanimación, con los médicos a bordo se reanimó y la madre le puso Miracle de nombre. En el barco tenemos la foto del bebé en manos de los socorristas. Y ahora, pues 4 o 4 años, nos llegó una foto de la niña con 4 años. ¿Y dónde está ahora? En Alemania. Y te quedas prendido, ¿no? Y dices, wow, ya con esto ya vale la pena todo. Ya con una imagen, una foto de una persona, dices, ya valió la pena los 9 años. Pero luego tienes a Josefa, que nos rescatamos abandonada a la deriva en un tablón, con 2 cuerpos sin vida, de una madre y un niño. Ella estaba en los extractores finales, llegamos a tiempo, la rescatamos. Se casó este verano en Suiza. Y si te enseño la foto, que si tú buscas Josefa Open Arms por Google, verás la foto de cómo nos encontramos. Y si te enseño una foto de ahora, no te lo crees. Puede ser. O es que los ves en una situación y en un contexto en los que parece que no tengan nada, ¿sabes? Que son zombies, ¿no? Están a punto de morir. Están en la frontera de vivir o morir. Y luego ya los ves fuera de ese contexto con toda la normalidad del mundo y no te crees que es la misma persona, ¿no? Y esa deshumanización, sin querer, o queriendo, en algunos casos, se está haciendo, ¿no? Con las personas vulnerables, se está haciendo no solamente en el mar, sino en los 56 conflictos armados que hay en el mundo, ¿no? Los tratamos como números, como estadísticas, ¿no? Pero cada uno es una persona con una historia, con una vida, con una familia.
Y incluso cuando rescatas cadáveres, también los tratas con toda la dignidad que puedes, ¿no? Y los fotografías para que quede un registro. Y los mantenemos sin tener, nosotros en los barcos no tenemos un lugar para poder, una morgue para poder tener cuerpos. Hace mucho calor en el mar en verano, y tenemos la obligación moral de entregar esos cuerpos a las autoridades, a la administración, para que se identifiquen y para que sus familias sepan qué pasa con ellos, ¿no? Esa dignidad es la que a veces, y esa humanidad es la que a veces echamos de menos, ¿no? Aquí cuando hablas con la gente que parece que es menante, eso no sé qué es, con un tono negativo, peyorativo. Si fuera un gran problema, nadie debería morir abandonado en el mar. De hecho, siempre digo que no es justo, son muertes innecesarias, que el derecho marítimo internacional, la Convención de Ginebra, el convenio de Search and Rescue de Naciones Unidas, la Carta de Derechos Humanos, todos ellos se basan y se estructuran con un eje, con una columna vertebral que es la protección de la vida humana. Todos están basados en proteger la vida humana, sobre todo en el mar, que es sutil. Incluso en caso de guerra, la Convención de Ginebra dice que tienes que rescatar a los enemigos que sobreviven al naufragio y tienes que darles un trato digno. ¿Qué pasa con las personas que quedan en una patera a la deriva? ¿Qué tipo de vida es que no merece ser rescatado? Porque hay una inacción deliberada por parte de algunos países y la Unión Europea en materia de salvamento en aguas internacionales. Entonces, ¿qué parte no leen? No saben de la normativa. ¿Qué parte no leen? ¿Crees que la Unión Europea ha tratado diferente a la gente que estaba intentando entrar en Lesbos que al conflicto de Rusia-Ucrania, como se estaba dejando entrar en Europa? La última vez que estuve en Lesbos, no hará más de 2 años, me detuvieron por estar muy cerca del nuevo Moria, del nuevo campo. Y me tuvieron retenido un buen rato y me hicieron borrar las fotos que había hecho. Todavía había muchísimas personas allí, en que decía todavía quedan atrapadas entre 50 y 70.000 personas en campos de refugiados. Algunos llevan 3 años. Porque Europa no los podía absorber. Pero luego hemos absorbido 5 millones de ucranianos en 2 meses sin despeinarnos. Y ningún país se ha quejado. Entonces, no entiendo en qué matiz está la diferencia, ¿no? O sea, hay 50, 70.000 personas atrapadas que no pueden ser absorbidas, pero hay 5 millones que han sido absorbidos con mucha rapidez, ¿no? Y además con muchos más derechos, ¿no? Sumamente les hemos dado a los solicitantes de asilo refugio, ¿no? Pero piensas y dices, bueno, aparte de ser blancos y católicos algunos, ¿qué diferencia hay, no? ¿Hay alguna otra diferencia? Yo creo que no. Entonces somos racistas, directamente. Es racista e insolidaria, absolutamente. Porque las milicias y las guerrillas que hablabas antes, que están o llevando a la gente a que se muera en el Mediterráneo o impidiendo que pasen al otro lado, ¿quién las paga? Los estados, la Unión Europea, evidentemente. ¿Quién está pagando? A Libia, a las milicias libias, Meloni, antes Salvini. ¿Quién está pagando al nuevo líder tunecino que llegó de forma fraudulenta al poder y al gobierno y ha sido reconocido por Ursula von der Leyen y por Meloni? La Unión Europea e Italia. ¿Quién está pagando a Marruecos? ¿Por el Cheston? ¿Para que no salgan? Pedro Sánchez. ¿Quién está pagando a Erdogan? Pues la Unión Europea. A través de un convenio. O sea, todos. ¿Qué países son la frontera sur de Europa? Grecia, Portugal, hay Grecia, España y Italia. ¿Qué solidaridad reciben del resto de Europa? Muy poca, de casi ninguna. Todas estas personas que nos llegan vía mar a Italia, a Grecia y a España,
¿Tú crees que quieren quedarse en Grecia, en Italia, en España? Si ni hablan español, ni italiano, ni griego, hablan francés e inglés. ¿Crees que quieren quedarse aquí? No, están en tránsito, pero Europa no quiere que lleguen a los países de destino porque es donde está el poder de la Unión Europea. Se le paga también a España, a Italia y a Grecia. Se les obliga a contener la migración. O sea, los que llegan tienen que solicitar asilo o refugio en el país donde llegan y no pueden moverse de allí hasta que su solicitud sea respondida, y pueden pasar 2 o 3 años. En ese periodo no se te permite trabajar, no se te da un permiso de trabajo. Entonces, ¿cómo pretenden que vivan estas personas? Y si te vas del país pierdes tus derechos. ¿Cómo Europa pretende que sobrevivan estas personas 3 años sin tener derecho a trabajar y sin tener ningún tipo de ayuda o subvención? O sea, ¿cómo creéis que o sea, es lo mismo que decir un CIE en España, ¿no? ¿Qué pretende el ministro del Interior encerrando a 1.000 jóvenes de 17 países diferentes en un centro de internamiento donde no se les permite hacer nada, hacinados y sin derechos? ¿Qué es lo que pretende? Violencia. Pretende que haya violencia, pretende que claro, 1.000 jóvenes retenidos en un espacio donde te tienes que pelear por 1 metro cuadrado o por una sombra, que es lo que provoca es violencia, y esa violencia la utilizarás para decir son violentos, llegan aquí y son delincuentes. Es que está montado el circo así. Y todo el dinero que se gasta en guerrillas, milicias, en pagar para que no pasen y tal, ¿crees que se podría invertir de una manera mejor en Europa para integrar a la gente que nos está integrando, como ha pasado con Ucrania? Mira, la semana pasada estaba presentando un libro en Madrid, las migraciones, y había un escritor británico, un especialista, y coincidíamos en punto de vista, ¿no? A hablar de migrantes, ¿no? O sea, hablamos de la inmigración y de los flujos migratorios sin perspectiva, ¿no? O sea, desde hoy, anacrónicamente, o sea, coge perspectiva. Llevamos 100.000 años migrando. 100.000 años como mínimo, que se sepa, llevamos migrando. Hemos sobrevivido a glaciaciones, hemos cruzado océanos, cordilleras. ¿Tú crees que nos va a detener 1 metro más de concertina a la humanidad que migra y hemos sobrevivido 100.000 años justamente porque hemos ido buscando un lugar mejor para vivir y sobrevivir? Coge perspectiva y verás, pregúntale a un soldado rumano, si tuvieras ocasión, ¿qué opinas de la migración? A ver si sería la misma respuesta que si le preguntas aquí ahora a un militar español, ¿no? Los flujos migratorios han existido siempre y existirán siempre. El problema es cómo los tratamos y cómo convivimos con estas situaciones y estos contextos. ¿Cuán preparados estamos para ello? Y si somos conscientes o no de la necesidad que tenemos de que la migración siga existiendo, ¿no? Evidentemente que si te dicen, no, es que vas a perder tu calidad de vida, no, es que vas a perder tu trabajo, no, es que si te intoxican con discursos que tú quieres creer, evidentemente que estás teniendo una visión de la migración anacrónica, o sea, de hoy por hoy, pero hay que tener perspectiva. Nosotros somos un 0,0004 milésima de segundo en los 100.000 años de historia. O sea, pasaremos por aquí sin pena ni gloria. Dentro de 100 años no estaremos. Sí. Nadie estará los que estamos aquí, ni se hablará dentro de 100 años de lo que pensábamos o no pensábamos de la migración o la migración. Se habrá producido el fenómeno como se tenga que producir y se desarrollará como se tenga que desarrollar. Y ponerle impedimentos y 1 metro más de concertina o pagar a un militar para que le pegue, para que mate a 40 subsaharianos en Melilla a palos, no va a cesar. Dejar que el mar haga el trabajo sucio y elimine a esas personas que quieren llegar a un lugar mejor para vivir, esto no va a detener a nadie que va a perder su vida en el país donde está, ¿no? Ahora mismo, esta semana pasada murieron 140 personas que huyeron de la sequía, cruzando a Yemen desde el Cuerno de África, intentando llegar a Yemen, que está en guerra, Yemen. O sea, sales de
de Guatemala para Guatepeor. Y cruzas el mar y te juegas la vida. ¿Cómo se van a quedar si tenían la vida, si no tenían vida donde estaban? Entonces, como humanidad, estamos muy mal asesorados. Deberíamos ver la historia y leer la historia. Cuando ves la historia de las migraciones, te das cuenta de que, por lo menos yo, de que estoy en el lado correcto. Estoy en el lado correcto de la historia. O sea, estoy haciendo lo que toca. Estoy haciendo lo que se debe. O sea, hay un montón de políticos que han equivocado, han errado el lado, se han puesto en el lado donde no es. Y saldrán en los libros de historia, evidentemente que saldrán en los libros de historia. Pero ya no es un tema de incorporar a la gente que es que necesitamos. Es que ahora mismo somos uno de los países más viejos. Sí, salió hace no mucho, ¿no? Que necesitábamos un huevo de gente de fuera trabajando para pagar pensiones. Claro, Merkel decía en el 2015 que Alemania necesitaba 1 millón de personas. Y le llegaron 1 millón de personas. Le llegó un éxodo masivo de Siria y cruzando el Egeo de forma ilegal, cuando un billete de un pasaje valía 14 euros. Y estas personas pagaban 1.000 y pico euros para subirse a una frontera y jugarse la vida. O sea, podía haber sido ese llamamiento, podía haber sido organizado de la mejor manera. Quizá a la Merkel no le interesaba que políticamente, que quería tener la imagen de bondadosa y de que, mira, acojo. Es que no acojo, no, necesito. No es que acogiera, es que necesitaba 1 millón de personas. Yo... 1.000 por 1 millón, ¿no? Si multiplicas, son muchos millones que han ido a parar a mafias y guerrillas. Y fíjate tú la connivencia que había en Turquía para desplazar 3 millones de personas. 3 millones de sirios con dinero. Porque los sirios que pudieron salir de Siria en los primeros 4 años eran los que tenían recursos económicos para poder salir. A mí me ha llegado a desembarcar una familia de una patera y decirme, ¿dónde estoy? Tanto barro, no hay ni carretera. ¿Dónde están los taxis? ¿Estoy en Europa? Sí, estás en Europa. Pero yo digo, mira, ahí hay una camioneta de un ONG. Yo no quiero un ONG, yo quiero un taxi para mi familia, yo quiero un taxi y un hotel para llevar a mi familia, yo quiero montar un negocio en Europa. Pero no puedes, o sea, tienes que ir andando al centro, 60 kilómetros. ¿Cómo voy a andar 60 kilómetros? Pues esto es Europa. Sí, señor. Esta es la Europa del norte que fuerza a los países del sur a tratarlos así. Porque es así. Y mientras la Europa sigue siendo insolidaria, cuando quiere, porque con Ucrania lo ha sido, cuando quiere ser insolidaria lo es, nos mantendrá a nosotros como los policías del frontera sur, España, Italia y Grecia, y a sufrir las consecuencias de esa presión que no quiere estar en tu país, además. Sí. ¿Se puede hacer algo para cambiar? Se podía hace unas semanas votar, ahora ya no, ahora ya hay que sufrir. Ahora a sufrir. Ahora hay que esperar unos años. Lamentablemente, Europa sigue siendo el mercado. Bien. El tema de los derechos humanos, el tema social, está abandonado. Allí imperan los lobbies interesantes que tienen poder económico, laboratorios, químicas, petroleras, energéticas. Allí hay información confidencial de uso a gran escala de temas sociales. Hemos perdido más derechos de los que teníamos hace 10 años. Así es que siguen sin importar los derechos sociales. Así que, bueno, habrá que esperar. Somos un 0,004 de la historia. Hay que ir haciendo, ¿no? Ya somos como sin 3 generaciones después pasa algo. Exactamente. Sin pena ni gloria pasaremos por aquí. Nuestros abuelos sí que tendrán un lugar meritorio en la historia porque gracias a ellos gozamos de los derechos que estamos viendo como desaparecen, ¿no? Que creemos que son regalados y hubo 80 millones de muertos para que tengamos la Carta de los Derechos Humanos, que no sirve. Que se ha olvidado ya. Absolutamente para nada, ¿no? Y con Open Arms empezasteis también, hacíais primero rescate marítimo, pero luego habéis colaborado también en dar alimentos en Ucrania, ¿no? Habéis estado en Gaza en abril. Estuvimos en Siria con el terremoto. ¿Cómo habéis ido decidiendo hacia dónde ir en Open Arms, cambiando de
por el cambio que hubo de Bueno, ley en el 16. En la pandemia, bueno, porque tenemos unos recursos muy limitados, tenemos 2 barcos muy viejos, eso nos limita mucho. Somos muy pocos y tenemos muy poco presupuesto. Aunque parezca que mediáticamente somos muy grandes, Eso lo hace que... somos muy pocos y con muy pocos recursos y tenemos que dosificarlos. Entonces el mar es carísimo. Una misión del Open Arms en el Mediterráneo, una misión de 6 semanas son 230.000, 240.000 euros. Sí, a bote pronto. Entonces, claro, tenemos 3 millones de presupuesto al año, no llega. Tenemos que intentar hacer lo que podemos, nos tiramos como podemos. Luego apareció la pandemia en su momento. Estuvimos confinados y bloqueados, no podíamos salir, por lo tanto decidimos ayudar a la sanidad de nuestro propio país. Estuvimos visitando 410 residencias de gente mayor en Cataluña, haciendo pruebas de detección precoz para detectar positivos y separarlos del resto. Si no, hubiera sido como el de Ayuso aquí en Cataluña, ¿no? Y lo hicimos porque en ese momento no podíamos... Era lo que podía. Y teníamos el recurso de socorristas y el equipo médico que teníamos y lo pusimos a disposición, ¿no? Sí. Cuando Ucrania, pues lo mismo. Bueno, aparte de tener el barco, tenemos equipo en tierra que puede colaborar y puede hacer cosas y organizamos el envío de 30 y tantos camiones. Luego hicimos 10 o 12 vuelos humanitarios para demostrar que se podían abrir corredores humanitarios y no hacía falta que la gente se cubra la vida en el mar. Porque Canadá necesitaba migrantes y recibió en vuelos humanitarios más de 1.000 o 2.000, cerca de 2.000. Hicimos unos cuantos vuelos a Canadá. Hicimos algún vuelo a Níger, un corredor humanitario de Níger. Estuvimos en la India, en Bangalore, también llevando oxígeno cuando en el peor momento de la pandemia de la India. ¿Qué más? En el terremoto de Turquía y de Siria estuvimos en la Siria ocupada, haciendo un informe para las Naciones Unidas de la precariedad en la que estaban los hospitales. Y bueno, y cuando lo de Gaza, pues es que yo no me podía ir a dormir y ver en el teléfono esas noticias y esas imágenes en la familia que me cargó. Cuenta cómo fue el llegar hasta Gaza y a nivel burocrático que habéis tenido que superar para poder llegar a hacerlo y cómo está ahora y qué harías ahora. Es que nosotros, Meloni nos bloqueó por tercera vez el barco en Italia. Después de desembarcar, nos metió una multa de 10.000 euros y nos bloqueó 20 días más. En el tercer bloqueo, por imposición de un decreto que ella se sacó de la manga y que estamos impugnando, pero es un procedimiento lento, ella lo sabe. Entonces, los políticos utilizan la maquinaria administrativa porque saben los tiempos, conocen los tiempos y se alarga todo. Y saben que perderán, pero perderán a medio plazo. Pero hoy te joderemos, ¿no? Y eso que hacen, jodernos, ¿no? Todo lo que pueden. Estamos bloqueados y durante ese bloqueo en el sur de Italia pensábamos, bueno, veíamos lo que pasaba en Gaza, veíamos cómo se bloqueaba Rafah, cómo se bloqueaba todo. Y también vimos las noticias, ¿no? De que el ministro de Exteriores de Israel se desplazó a Chipre, a Lárnaca, y desde allí anunció que habría un corredor humanitario marítimo desde el puerto de Lárnaca hacia Gaza para llevar ayuda humanitaria y que esa ayuda incluso explicaba el protocolo, ¿no? Que los barcos interesados que serían inspeccionados en el puerto de Lárnaca y ahí se aprobaría el envío y claro, entonces dijimos, bueno, pues si esto está abierto, una llamada con José Andrés, y ya entramos en Ucrania con el barco en su momento, con él, con su ONG. Que él hace alimentos, ¿no? El kitchen tenía cocinas en Gaza. Y en Ucrania. Sí, claro, en todas partes, señor. Va. Y una llamada con él, que lo intentábamos. Bueno, ya lo tenemos. En Ucrania también nos decían que no y entramos. Vamos. Pues venga, vamos juntos. Y hicimos esta maniobra, llenamos el barco con 50 toneladas de comida en el sur de Italia y nos fuimos para el puerto de Lárnaca en Chipre y llegamos allí y todo el mundo hacía que estábamos locos. Y nosotros hemos venido a lo del corredor, ¿no hay un corredor abierto?
¿dónde está el corredor? ¿Con quién hay que hablar para el corredor este? Y empezamos a mover, empezamos a llenar las redes de contenido, de que estamos aquí, de que hay un corredor abierto, de que se cree ningún barco más, que estamos solo nosotros, que Gaza muere de hambre y, y no hay ningún barco más de ningún otro país. Nos recibió el ministro de Exterior de Chipre, nos dijo que sí, que es cierto, que estuvo aquí el ministro, que sí, que es cierto, que había un corredor humanitario, pero que también era cierto que no había ningún puerto en Gaza donde desembarcar, que habían bombardeado el puerto de Gaza y que no había un puerto de destino, que por lo tanto el corredor no existe porque no hay puerto. Exactamente, ¿no? Y bueno, pues esto no lo podemos resolver nosotros, ¿no? Sí, bueno, ¿cómo lo vais a resolver? Pues, haremos la manera de resolverlo, resolveremos la última milla. Bueno, pues cuando tengáis resuelta la última milla, venís aquí y me lo explicáis. Ajá. Y en 2 semanas resolvimos la última milla. ¿Y cómo conseguiste? Construir un muelle en Gaza con los restos de los edificios bombardeados, ¿no? ¿Y quién construye ese muelle? Nosotros lo construimos. Primero tuvimos que presentar la idea. Ajá. Y presentarla al gobierno de Chipre. Y pues Andrés viajó a Israel y la presentó a Israel, la presentó al COGAT, que viene a ser lo que sería aquí la UME, más o menos, la militar de emergencias. Sí. Pues el ejército de Israel, aunque no nos lo creamos, tiene una brigada o un cuerpo que se dedica a la ayuda humanitaria dentro del ejército. Y esos son los que coordinan la llegada de ayuda humanitaria a Gaza. Entonces, Andrés viajó allí y se entrevistó con ellos, les explicó el plan. Habló con Jordania, con el rey de Jordania también, con Emiratos, como aliados, para que nos autorizaran. Y supongo que lo creyeron tan inverosímil que nos dieron la autorización para intentar hacer un espigón. Había que contratar camiones, excavadoras y grúas y ponerse a trabajar. Pero ¿y esos camiones excavadoras de dónde salen? Porque no los llevabais por mar, entiendo. ¿Del sur de Gaza? ¿Del sur de Gaza? No, de Gaza, del sur de Gaza. Y llamáis y decís, oye, que No, ahí hubo que enviar un equipo allí a trabajar. Entonces Israel nos propuso, no nos ordenó, que si entraba alguien de fuera tenía que entrar con seguridad privada, aunque no llevara armas, evidentemente, y con coche blindado. Entonces entraron 3 personas del equipo de World Central Kitchen, que se decidió así. Nosotros nos ocupábamos de la carga y la parte mar, y ellos se ocupaban de la recepción en tierra, ¿no? Hacer el espigón. Se contrataron profesionales en Gaza. El muelle se nos obligó a hacer donde el ejército israelí dijo que se iba a hacer. Lo hicimos allí, en territorio controlado por el ejército de Israel. Pero cuando vieron que sí, que encontrábamos los camiones, que sí, que encontrábamos las excavadoras, sí que había personal de Gaza dispuesto a ayudarnos, empezaron los problemas. Empezaron a pedir documentación, a bloquear camiones, a detener conductores de los camiones, acusándolos de pertenencia a Hamas, todo dificultades, todo para boicotear la construcción del muelle, porque teníamos un plazo de 2 semanas para construir ese muelle. Si no nos daban el permiso. Ese muelle se construyó, a pesar de todas las dificultades. Pero cuando llegaba el límite de tiempo para entregar la comida, el tiempo no era, la meteorología no era muy favorable y tuvimos que jugarnos el pellejo arrastrando una gran plataforma de 25 por 12 con 200 toneladas de comida, con 200 palets, cruzarte 250 millas, que es 2 veces la distancia de la llevabais pegada al barco. Remolcando. Y luego llegar allí, llegar a la playa de Gaza con un remolcador de altura, hacer una batimetría rápida con 2 lanchas, o sea, ver las profundidades de la costa, hasta donde podíamos llegar, sondear el barco allí y soltar la plataforma y con las 2 lanchas ir empujando, empujar 300 o 400 toneladas para llegar al espigón. Para llegar al espigón y mantenerlo en el espigón todo el tiempo que precise la grúa para descargar 1.200 palés bajo bombardeo. Bajo disparos y bajo bombardeo. Y bajo amenazas. Así se hizo el desembarco. Hicimos el primer desembarco.
todo parecía que era una locura, se consiguió. Yo creo que Israel de ahí se dio cuenta de que eso no podía continuar, porque habíamos abierto una vía, habíamos abierto un melón, donde ya Médicos Sin Fronteras, otras organizaciones, otros países se ofrecieron con barcos. Emiratos mandó un barco con 2.000 toneladas. Aquello se les escapaba de las manos. En el segundo viaje que hicimos, que llevábamos 3 barcos. El vuestro y otros 2 de ONG. Sí, pero solo podía entrar en el nuestro. Ajá. Al descargar el primer viaje, cuando acabamos, que se hizo de noche, justo al acabar, ellos se subieron en los coches, el equipo de tierra, los 3 que iban más los 3 de seguridad, en 3 coches. Cuando ya marchaban para empezar, bombardearon, los eliminaron. Bombardearon. Bueno, hay que tener en cuenta que dentro de cada coche había un ex militar del MI5, un británico y de la inteligencia británica, que estaba justo, su misión era justo la de proteger la vida de las 3 personas que estaban ahí, de la australiana, el canadiense y del polaco. Y los coches iban distanciados a medio kilómetro de distancia cada uno, en convoy, Para que no pasa. justamente para que lo ataquen, pero para protegerse de Hamás. Toda esa seguridad que Israel obligaba a tener para estar en territorio controlado por tu ejército, era por si acaso Hamás no nos atacaba, no nos secuestraran. Y bombardearon el tercer coche. Justo cuando nos despedimos, habían walkies en cada coche, teníamos un walkie en la plataforma y oímos los misilazos, oímos el primer misilazo y oímos los gritos por walkie. Como sobrevivieron al primer misilazo, el segundo coche dio la vuelta y fue a buscar los supervivientes, los cargó en su coche, salió. Cuando salió, bombardearon ese coche. Seguimos oyendo los gritos de ese coche. Había supervivientes. El primer coche que iba delante de todo dio la vuelta y él ya sabía que le iban a matar. Y lo oíamos por radio. Y volvió, cargó a los supervivientes del primero y del segundo y lo bombardearon. El logo de World Central Kitchen, una paella gigante que había en el techo, y el misil entró por el centro de la paella de noche. Una precisión absoluta. Sabían perfectamente quiénes éramos, teníamos autorizaciones, cumplimos con todos los requisitos, y aquello fue para acabar con ese corredor humanitario que había presentado el ministro como fake, que nosotros lo reconstruimos para que fuera de verdad, y cuando lo estábamos utilizando ya, hablando ya de miles de toneladas, fue cuando decidieron eliminarnos, y nos eliminaron, evidentemente. Nosotros fuimos testigos del horror, del error, porque Netanyahu dijo que eso fue un error. No fue un error, fueron 3 errores con mucha puntería. Y decidimos anular todo y volver a puerto, esperando un alto el fuego para poder reanudar el corredor. En ese periodo, los norteamericanos, cuando estábamos en el puerto, llegaron los norteamericanos con 2 barcos, construyeron un muelle flotante que costó 300 y pico millones de dólares al lado del nuestro. Desembarcaron un barco, dicen que de ayuda humanitaria, pero dudo mucho que desembarcaron ayuda humanitaria. En todo caso, desembarcaron por ahí. El primer temporal destrozó el muelle de los americanos, mientras el nuestro sigue en pie, se ve en las fotos. Y yo creo que este último salto que hicieron los cuerpos especiales, dicen que de Israel, pero no, fueron los americanos que desembarcaron en ese muelle para rescatar a los 4 que rescataron, estaban secuestrados. Para eso se usa el muelle de los americanos, para operaciones militares, no para ayuda humanitaria. Nosotros estábamos allí y de hecho ahí sigue el muelle, que costó la vida de 7 personas. ¿Y Europa, por qué crees que no? Porque claro, bueno, había, como dices, ¿no? Había ingleses, había polacos, había canadienses. Nadie... Von der Leyen
vino al puerto de Lárnaca cuando se anunció que se abría el corredor y que Open Arms iba a hacer un envío. Se presentó en Chipre con un coche blindado, hizo una rueda de prensa y anunció que ese era el corredor humanitario europeo y que nosotros éramos la prueba piloto del corredor humanitario europeo. Pero no nos vino ni a ver, ni nada de nada. Vino y se fue, hizo una rueda de prensa. Nosotros no tenemos nada que ver con... Es un corredor de 2 ONGs. Nada que ver con Europa. Pero yo pensaba que esto, los políticos de medio pelo que tenemos aquí, que a veces se apuntan a la foto, ¿no? Que quieren salir en la foto y en el momento en el que quizá somos más mediáticos porque hemos hecho cualquier acción, en ese momento no te faltan apoyos para la foto, pero yo no pensé que la senta tuviera tan poca clase, tan poca categoría para hacer tan bajo, ¿no? Como venir a aprovecharse de 2 ONGs, hacerse la foto y ni siquiera saludar, ¿no? Bueno, si viene y nos saluda y nos da 1 millón de esos 220 millones que dijo que Europa ponía para el corredor humanitario, porque yo no sé dónde han ido esos 220 millones, de hecho, al corredor humanitario no han ido. Pero hay corredor. No, pero es que no lo he visto. Igual han pagado a Estados Unidos la construcción del... No lo sé, pero la verdad es que los medios de comunicación publicaron todo esto, ¿no? Entonces, yo no sé dónde ha ido el dinero de la von der Leyen y de la Unión Europea, pero es que no vino ni a darnos las gracias, ni a felicitarnos, ni a darnos la suerte, ni la enhorabuena, ni el pésame. Porque te digo que la vuelta después de la segunda misión fue un drama absoluto, ¿no? O sea, imagínate, tus compañeros que han estado trabajando durante un mes preparándolo todo y hablando por teléfono y por WhatsApp, en 1000 chats y en 1000 llamadas, que te los maten y que lo oigas y que tú estés allí y dices, bueno, la cuarta bomba igual viene aquí al barco nuestro, ¿sabes? O sea, y nos fuimos de allí. Nos fuimos de allí como alma que se iba a diablo, ¿sabes? Eso es lo que pasó en Gaza. A ver, imagínate lo que les pasa a todas esas personas que están ahí encerradas en la tonela, ¿no? Que cuando nosotros estuvimos ya estaban hirviendo hierbas para darle algo de beber a los niños, ¿sabes? Viviendo debajo de las ruinas, como ratas. Porque pensaban que no volverían a bombardear lo que ya han bombardeado. Y es sistemático. Era sistemático, todas horas. ¿Y se permite hacer todo esto por miedo a Estados Unidos? ¿O por qué pasa? Supongo. No lo sé. Yo no lo entiendo. La verdad es que no lo entiendo. Pero es un genocidio. Y es un genocidio permitido porque evidentemente que si callas eres cómplice y el hecho de reconocer al Estado palestino es un place, ¿no? Te lavas la cara con esto, que seguimos siendo un puerto de destino, un puerto de escala para barcos que van cargados de armas que van para allí. Estamos consintiendo que esto ocurra. Y si realmente nuestra política nacional fuera esa, no hubiéramos abandonado a los saharauis, ¿no? Tampoco. Porque tenían DNI español, yo creo que algún derecho tenían, y nos abandonamos en manos de Marruecos, ¿no? El mismo gobierno. Lo que no se atrevió a hacer ningún otro gobierno, ni por muy de derechas que fuera, lo hizo todo el más progresista de España, ¿no? Abandonas a los saharauis, pero luego reconoces el Estado palestino, ¿no? ¿Qué ha pasado aquí, no? Si estos son los españoles, ¿no? Bueno, estas son las políticas cortoplacistas que tenemos ahora. Estos son los grandes estadistas que vamos a ver la historia esta, que miraremos con perspectiva, ¿no? Dentro de 100 años. Si fueras el capo en España o en Europa, ¿qué harías ahora? Renunciar. Sí, porque es para cagarse todo. No se aguanta por ninguna parte. No, menos me gustaría ser es político actualmente, vamos, es que pasa ya directamente a delinquir, pasa ya directamente a pelotas. No puede ser político hoy en día. ¿Realmente cuáles son los problemas que tiene la sociedad española? Si esto los digo yo como español de a pie, ¿sabes qué problemas tengo yo?
para pagar la hipoteca, por el variable, cómo emancipo a mis hijos, ¿qué hago? O sea, dime tú qué solución tenemos. ¿Dónde está el problema? ¿En la migración? ¿En la migración tenemos el problema? ¿Qué le vamos a pedir a nuestros políticos? Yo ahora, o sea, llevo 4 meses esperando una colonoscopia. Tuve problemas en la espalda. Soy empresario. Llevo 42 años cotizado sobre la Seguridad Social. Precisé de un escáner 1 mes y medio. Y ahora 1 mes esperando a la visita del médico. 3 semanas. En la privada. Además, yo no recuerdo esto. Yo tengo 60 años y yo recuerdo otra sanidad muchísimo mejor que la que tenemos ahora. La gente se cree que pagando 25 o 40 euros le van a hacer un tag. Sí. Y esa es la problemática de la migración. Los moros y los negros, como dicen la extrema derecha, es el gran problema social. Pero ahí está. Pero si no tenemos solución, ¿qué hacemos? ¿Esperar a la tercera generación a ver si hace algo? ¿O qué? Bueno, la tercera generación no se compromete políticamente. Y si no te comprometes políticamente, vamos a ser víctimas de lo que venimos siendo, ¿no? Uh-huh. Y mientras tengamos una izquierda dividida, como siempre, hay tantas izquierdas como antes de izquierda, casi. Uh-huh. Así no va, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si no salimos a la calle, no protestamos, nos suben la energía, tenemos una sanidad que cada vez es peor, en la educación, fíjate cómo va, y si eres catalán, mira la lengua, mira... pero por lo visto, todavía podemos aguantar más. Siendo tan individualistas como nos hemos vuelto, ¿cómo vas a juntar ahora a 500.000 de personas en la calle a manifestarse y una huelga general para que dimita un ministro o para que cambien una ley? Es imposible. No es esencial. ¿Tú conoces a tu vecino de arriba y al de abajo? ¿Te atreverías a ir a pedir aceite al de arriba? Porque hace 30 años esto era normal. Ir a casa de tu vecino o que tu vecino te ayudara con los niños o cualquier otra cosa. En el barrio donde yo vivía así funcionaba. En el barrio de Badalona. Y eso que era uno de los que más migrantes habían recibido en los últimos años. Ahora, hoy en día, nos comunicamos por WhatsApp sin mucha pantalla, pero relaciones personales apenas tenemos. Colectivamente, solo nos podemos juntar para celebrar una Champions. Como mucho. Pero ¿cómo movilizas a la gente para defender un derecho? Para recriminar a un gobierno o una acción de la que la población civil no está de acuerdo. Esta generación no lo va a hacer, ni la siguiente, ni la otra. Habrá que esperar un minuto del bloqueo de los 100.000 años para que esto cambie, porque si no... Bueno, habrá que esperar una gran crisis, ¿no? Que todavía no ha llegado tanto, aunque ya es grande, pero claro, tiene que ser mucho más heavy para que la gente reaccione. Sí, hacíamos bromas cuando la pandemia, los próximos eran los zombies y los siguientes los extraterrestres, pues vino la guerra de Ucrania, ¿sabes? Hacía años que en Europa, desde la década de los 90, que no tenía pues un conflicto armado. Con los locales, ahora Ucrania, parece ser que se puede extender, y ahora parece ser que Netanyahu ha enseñado al mundo que se pueden hacer genocidios sin problema. Ahora a ver cuántos lo van a imitar en África. De esos 56 conflictos armados que hay ahora en el mundo, ¿cuántos habrán ahora mismo que estarán practicando un genocidio sin que lo sepamos? Porque el de Gaza es mediático, pero los otros 50 no lo son. Así que... Y habrá muchas empresas de armas ganando mucho dinero, ¿no? En estos 56. Sí, evidentemente. Que la economía al final es lo que, o el dinero parece que sea lo que prima. Bueno, si no hay valores, si no tienes principios ni tienes valores, puedes hacer cualquier cosa. ¿Y no crees que podemos hacer algo
aunque sea, podemos esperar un minuto, pero ya no estaremos. Pero ya que estamos aquí, ¿no? Igual que estás Estamos sacando a gente del mar, pero algo que creas que pueda influir, al menos en la sociedad española, como para que se junten o que se pueda hacer. Educar bien a nuestros hijos y inculcarles valores, que no se traicionen, que lo más importante es tener principios, tener valores y llegar a mayor sin tener la sensación de que traicionaste a ese chaval de 15 años que tenía tanta ilusión por empezar a hacer cosas y que a lo largo de la vida se fue torciendo y acabó olvidándose de sus principios, de sus valores y apuntándose al sol que más caliente, ¿no? Mientras esto pase, pues poco avanzaremos. Pero ya vamos un poco tarde, ¿eh? Ya tenemos un par de generaciones y yo echo de menos activistas, ¿no? Gente comprometida que anteponga algún privilegio a una situación común, ¿no? Global. Cuánta más humanidad hay que perder, ¿no? Esto también. Y pero es responsabilidad de todos, ¿no? Cada uno tiene que hacerse la pregunta, ¿no? Cuando hablamos de los 100.000 años, a veces lo cuento, ¿no? Mira, aquí ahora mismo, ¿cuántos? Tú eres y yo también, ¿no? Y todos los que estamos aquí somos la consecuencia de todos nuestros antepasados, ¿no? ¿Cuántas generaciones y generaciones han venido aquí, han trabajado, han sufrido, han luchado para que tú estés aquí ahora en este segundo? ¿Y qué vas a hacer en tu periodo de vida aquí? ¿Qué vas a aportar? Porque mira todo lo que tenemos atrás. Abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, gente que ha dado su vida por defender unos derechos, ¿no? Y nosotros, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a aportar? ¿Qué le vamos a dejar a nuestros descendientes, no? ¿Vamos a pasar sin pena de gloria por la vida? ¿Qué les vamos a dejar? ¿Un Audi y una casa en la Costa Brava? Cada uno tiene que hacerse el ejercicio, ¿no? Es decir, bueno, que hemos venido aquí, ¿no? Hay una parte que hay que devolver, ¿no? No les podemos dejar el mundo de mierda que estamos dejando a las generaciones que vienen. Somos responsables, algo hay que hacer. Y si nosotros no tenemos la capacidad de hacerlo, sí que tenemos la capacidad de juntarnos para obligar a hacerlo a quien tiene que hacerlo, ¿no? Y esta capacidad también se está perdiendo, ¿no? Porque están trabajando para que la perdamos. Así es que, bueno, hay que hacerse una pregunta, ¿no? ¿Qué valores te gustaría dejar a tus descendientes o qué estás dejando? ¿Qué crees que es lo que estás dejando para que sigan? Yo intento ser fiel a lo que yo decidí hacer, ¿no? En su día dije que sería socorrista y sigo siendo socorrista. Tengo 60 años y sigo siendo socorrista. Y me costaba cada vez más, ¿eh? Y que competir con estos chavales en estos medios. Así es que me jubilaré como socorrista. En el interino sí, he sido empresario, soy empresario, dirijo una ONG, sí, pero sigo siendo socorrista y sigo haciéndolo bajo los mismos valores, ¿no? Que me lo ponen difícil, sí. Que te aparten Salvinis y Netanyahu, sí, pero seguimos. Y seguimos. Y lo ponen difícil, pues bueno, pues que no te llegan tantas donaciones, pues haremos menos, haremos, y seguimos. Y si esto sirve como ejemplo, pues ya mis hijos ya sacarán las conclusiones que deben sacar, ¿no? Bueno, mi padre estaba colgado, pero hizo lo que él dijo que haría y lo llevó hasta la última consecuencia. Pues eso es lo que hay que hacer. Y yo creo que cada uno tiene que obrar con el ejemplo, porque los valores nos inculcan. O sea, la moralidad, que yo soy un fracaso escolar, porque de los 60, evidentemente que el sistema escolar de los 60 no estaba hecho para mí, y mucho menos los humoristas, ¿no? Que la letra con sangre entra, así que me entró poca.
Por lo tanto, prefiero el ejemplo que no que te inculquen, ¿no? O sea, y bueno, que de hecho es lo que hay. ¿Crees que les está llegando bien el ejemplo a tus hijos? A mis hijos, bueno, algunos y otros no, tengo 4. Hay división de opiniones. Hay, Algunos les da igual o piensan que estás haciendo una marcianada y otros sí. ¿Les llega? sí, sí, la generación X quizá lo ve más como una marcianada, ¿no? Que Ajá. la de 20 años quizá lo puede ver como una marcianada. El de 11 que va a hacer 12 es demasiado ingenuo, que lo ve bien, él querría ser socorrista. No porque no tenga nada de likes. O sea, tienes que ser empresario Pero sería socorrista. para ser socorrista, si no, no te puedes ganar la vida, no pagas la hipoteca. Y la mayor sí que siguió el hilo. Ajá. Y la que le viene detrás, no. Lo ve, pero con cierta distancia. Así que 2 de Desde el 4. 50%. Bueno, no está mal, ¿no? No, todavía tengo tiempo de convencer a alguno. ¿Te intentan persuadir para que no hagas según qué cosas o tienen aceptado que te puedes ir a Gaza, llevan alimentos y... Bueno, mi pareja me pone fácil relativamente, porque sí, sobre papel sí, pero luego se sufre. Sí, lo que vas a hacer es importante, pero tu vida también, mi familia también. Pero ya, y son 9 años que ya se han ido acostumbrando. ¿Y tú piensas algo en eso cuando estás haciendo lo que tienes que hacer o no? No. ¿En tu familia o en tu pareja? Sí, hombre, claro, tenéis contacto con todos, ¿no? Pero digo, para asumir un riesgo u otro. Yo no tengo la sensación de haber asumido tanto riesgo, ¿eh? No tengo esa sensación. Sí que lo he visto y lo hemos sufrido, ¿no? Pero hay más riesgo de persecución. A ver, tengo amenazas de muerte en 5 idiomas en las redes sociales. Eso me preocupa más que relativamente, ¿eh? Quiero decir que es más posible que un día un colgado me dé una paliza que me pase algo en el mar rescatando personas. Cuando eres el te ponen en el centro como objetivo y publican la foto de tu casa o cualquier cosa, estás a merced de cualquier descelebrado que sepa, que reconozca la foto, que diga, mira, es aquí, te rayen el coche, te tiren mierda en la fachada, cosas así. Eso pasa. No solamente le pasa a Pablo Iglesias, pasa a más gente. Eso es más real que no estar en el mar con un barco intentando recuperar a la gente de una frágil, ¿no? Que es un riesgo controlable. Si me dices lo de Gaza, pues claro, si te vas a ocurrir a Gaza y entras en zona de guerra, evidentemente que estás arriesgando. Llevamos chalecos hay chalecos antibalas, cascos, pero también los llevaban otros compañeros con él y no les sirvió de nada, ¿no? ¿Y tus padres, crees que te inculcaron algún valor? ¿O estos que tú tienes ahora? Yo creo que sí, mi abuelo y mi padre, sí, sobre todo mi abuelo, que vivió la guerra y la perdió. Sí, mi abuelo tenía principios y tenía valores, sí. Y mi padre también, pero a mí el tema de la política no lo vi tan posicionado como mi abuelo. Mi padre sobrevivió, era huérfano, sin padre y sin madre, y sobrevivió la posguerra y se hizo él mismo, ¿no? Así es que sobrevivió como pudo para mi abuelo, que era republicano, o sí que lo vivió y sí que lo sufrió de otra manera, y luchó. Y vio perder parte de su familia, unos se fueron al exilio, él se quedó aquí y se fue al frente, ¿no? Y sobrevivió. Y yo me acuerdo que de pequeño tenía muy buenas conversaciones. De hecho, mi afición por el mar se la debo a mi abuelo, que me llevaba cada día a la playa. Así que quizás sí te influya.
Sí, yo recuerdo a mi abuelo en casa obligar a toda la familia a ir a votar. Y nunca le he oído decir a quién tenías que votar. Pero obligaba a todo el mundo a hacer la votación. Ya que habíamos tenido 40 años de dictadura. Ya. Y él tenía sus motivos. Evidentemente que los tenía. Bueno, fue torturado, pudo haber tenido un encanto, concentración dentro de España, perdió parte de la familia. O sea, él tenía sus motivos para estar en el sentido, ¿no? Sí. Pero en cambio era muy demócrata en este sentido. Y ese compromiso político sí que lo tengo de mi abuelo, ¿no? Y lo he intentado inculcar también a mis hijos, ¿no? Y bueno, consigues una parte. Sí, consigues que vayan a votar. Es mucho, ¿no? Que llevar, conseguir que alguien de 20 años te vote, te vaya a votar y no sabes a qué, que te va a votar, pues bueno, pues está bien. Que se responsabilicen. De las próximas, ¿no? En general, te tienes que responsabilizar de tus actos en general, pero es que además lo que no puedes es quejarte si no ejerces tu derecho, ¿no? No sé, lo de los 60.000 millones rescatando bancos, eso es muy grave. Eso es muy grave. Estamos hablando de bancos que están dando 2 y 3 mil millones de beneficios anuales y no están devolviendo, no van a devolver absolutamente nada. Y es que a la sociedad les importa poco. Nos importan más otras chorradas. Es que cuando estás en el mar durante un mes y estás en situaciones de tensión y de que, bueno, de que estás buscando una que está a la deriva, que no las encuentra, que es que hay tormenta, que se van a perder vidas y sufres y cuando vienes aquí y ves algunos titulares, bueno, no es la cabeza y dices, esta gente iba anestesiando algo, ¿no? Vivimos completamente al margen de la realidad real. Estamos viendo noticias infundidas, estamos viendo discursos infundidos, nos están generando corrientes de opinión prefabricadas y no nos estamos preocupando de lo que realmente nos deberíamos estar preocupando, ¿no? Como sociedad. Y así nos va. Yo, si miro redes sociales y miro internet, me encuentro 8 discursos xenófobos, no sé cuántos racistas, otros homófobos y mucha bandera española. Y esta apropiación de símbolos y estos discursos están dirigidos a una generación que los padres hemos abandonado, a su suerte. Porque si no les hemos inculcado con el ejemplo valores y ahí están, los encontrarán ellos, los seguirán ellos y lo pondrán fácil. Las noticias que vemos, lo que percibimos en redes sociales, lo que nos ofrecen los medios de comunicación, está muy filtrado y está muy dirigido. El espíritu crítico, ¿dónde está? El no creerte todo, el dudar. Es que no se podía ir a Gaza. Es que no ha ido nadie en los últimos 20 años. ¿Cómo vas a entrar tú? Pues entramos. ¿Cómo vas a entrar en Ucrania en plena guerra si el Mar Negro está cerrado, si te van a tirar un torpedo? Pues entramos por el Danubio, volvamos al Mar Leve, entramos por el Danubio y entramos hasta allí. Y se podía. Es que no tienes permiso para rescatar en el mar, es que te vamos a detener, es que no sé qué. Y a mí no me han detenido nunca. Pero no tienen ninguna causa jurídica en contra. Al revés, las tenemos todas a favor. Bueno, pues lo que estás haciendo servirá para inspirar seguro a alguien, ¿no? Para que sigan esa labor. O sea, que al final uno, o con tus hijos o con la gente que te está viendo lo que haces, pues seguro que alguno reacciona. No era el objetivo. Ya, el objetivo era que yo hiciera lo que yo creía que tenía que hacer. Lo estoy alargando mucho. Porque yo ya me siento satisfecho con haber hecho lo que hice en Lesbos, porque era mi intención ir a ayudar en Lesbos. Pues es que, claro, esto se nos ha ido de las manos. Cuando tú ves a un chaval de 15 años que lleva la sudadera de Open Arms en la calle, huyendo al cole, pues claro, y yo pienso, ¿cuánta responsabilidad tengo, no? No puedo fallarles a esta gente. No les podemos fallar, hay que seguir, porque son de los pocos que se involucran, que toman posición, que toman partido, que se identifican y que
Pues hay que seguir, claro, es marcar el camino. No todo está perdido, evidentemente. Lo estás alargando mucho. Te iba a hacer preguntas así de acabar, para conocerte mejor. ¿Hasta cuándo? O sea, de mayor, que pregunto a la gente, seas mayor o joven, digo, de mayor que quieres ser ya, pero se lo puedo preguntar a mi padre, mientras que siga vivo. Yo quiero seguir siendo Socorrista. socorrista. Yo me quiero jubilar. Yo quiero ser el primer socorrista español que se jubile como socorrista, porque como siempre ha sido un tema de voluntariado, de ONGs, con la Cruz Roja, por un bocadillo, lo que ha costado poner esta profesión en donde debe estar. O sea, que un australiano pueda pagarse la hipoteca trabajando de socorrista, o un norteamericano, o un hawaiano, y que aquí en España, que viene 50 millones de turistas, que es el segundo o el tercer destino turístico del mundo, y vienen a ver las playas, no vienen a ver los toros, y que el servicio sea precario y con voluntarios, pues sí, pues sí, hay que pelearlo, y llevo toda la vida pelearlo. ¿Pero te quieres jubilar? ¿O no te quieres jubilar? Quiero llegar a la edad de jubilación, pero me va a quedar una mierda de jubilación, así que... ¿Y qué vas a hacer entonces? Pues, mayor que quieres ser. Intento cuidarme físicamente para alargarlo todo lo que pueda, pero todo tiene un límite, ¿no? Y yo qué sé, tampoco es que tenga garantizado mi futuro con el capital propio. No. O sea, que haya conseguido que esto se considere una profesión y que por lo menos te paguen el SMI, no significa que yo haya podido ahorrar lo suficiente o retirar y no preocuparme más en trabajar. No. O sea, hoy en día ser empresario es como ser autónomo. Así que o perteneces a las grandes fortunas, a las grandes familias, o no. O perteneces a la clase trabajadora, a la mayoría de la gente, a la engañada clase media, que no lo es. ¿Sabes? Que no sé quién decía que mientras guardas las sartenes una encima de la otra dentro del horno, no perteneces a la clase media. con el papel. No me considero ni siquiera clase media, así que jubilarme, no sé si me puedo jubilar, porque el Estado no me va a mantener, aunque yo he invertido mucho dinero, ¿no? En él no me va a mantener, así que... A seguir siendo socorrista, entonces. Lo haremos. ¿Y crees que hay algo después de la muerte? Tía, espero que no. Aguantar más todo esto. Espero que no. Espero que no. Y me conformo con ser el 0,0004 milésima de segundo de los que miran. Ya está bien con eso, ¿no? Muchas gracias, señor. A vosotros.